estamos miércoles, hoy día vamos a aprender sobre las propiedades de los ángulos. Ya hemos podido observar, como ustedes han podido dibujar, 3 triángulos. Vamos a ver hoy día cuáles son las propiedades de los ángulos en un triángulo. Por ejemplo, un ratito, vamos a ponerlo en presentación para que ustedes lo puedan ver. Bienvenidos, estamos en la clase de tercer grado de educación primaria. El día de hoy vamos a aprender las propiedades de los ángulos dentro de un triángulo. Por ejemplo, como ustedes observan aquí, ratitito. Hoy día hablamos sobre las propiedades fundamentales de los triángulos, ¿no? Que vamos a encontrar. Nos dicen, se llama triángulo al polígono de 3 lados. Los puntos comunes a cada par de lados se denominan vértices del triángulo. Un triángulo tiene 3 ángulos interiores, como lo han podido ustedes dibujar y lo han podido ver. Tiene 3 partes congruentes. Tiene ángulos también exteriores, como los que han podido observar ustedes. Y tiene 3 lados, ¿no? Tres rectas, las cuales se les van a llamar lados. Y tiene también 3 vértices, que son los puntitos que van a unir a cada recta. ¿Cómo lo pueden observar? En la siguiente imagen. A ustedes les digo que los triángulos tienen lo siguiente. Esta figura es un triángulo. Lo que está adentro pintadito se llaman ángulos. Vamos a reconocer las partes del triángulo. El triángulo, estos puntos que están aquí, se llaman vértices. Recuerden que 2 rectas se van a juntar mediante un punto en común para formar un ángulo, ¿no es cierto? Entonces, en un triángulo vamos a ver que tienen 3 vértices. Tiene 1, tiene 2, tiene 3. En un triángulo vamos a ver que tienen 3 ángulos. Un ángulo, 2 ángulos, 3 ángulos. Estos ángulos pueden ser interiores o los exteriores, como hemos podido ver. Observamos que en el triángulo tiene lados. Esto se llama un lado, esto se llama otro lado. Vamos a hacerlo con otro color. Esta línea se llama lado. Un lado, 2 lados y 3 lados. Eso es lo que nos dicen que tienen los triángulos. Tienen lados, tienen vértice y tienen ángulos. Como ustedes han podido apreciar, los triángulos, ¿no? Tienen sus partes, ¿no? Y ya sabemos que un triángulo también se le puede decir una figura plana, que también es llamada un polígono. Siguiente. En todo triángulo, ¿no? La suma de las medidas de los ángulos interiores. De los ángulos interiores va a ser igual a 180 grados. Recordamos, si yo tengo un triángulo de esta forma, digamos, ¿no? Yo voy a pintar, a ver, un ratito, vamos a hacerlo más bonito, un triángulo. Me dicen, la suma de sus ángulos interiores quiere decir esta partecita de aquí, esta partecita de aquí y esta partecita de aquí. Si yo sumo estos 3 ángulos interiores, tienen que ser igual a 180 grados. Eso es lo que tiene que medir mis ángulos interiores. Cuando me den ejercicios, eso me dice una de las propiedades, que cuando me digan suma sus ángulos interiores, es decir, yo tengo que ver que todos sus ángulos lleguen a 180 grados. Esa es una de las propiedades de mi triángulo, ¿no? Para poder sumar la suma de los ángulos dentro de un triángulo. Siguiente.
he visto una de esas propiedades, que es como la figura que ustedes están viendo a continuación. La medida de alfa más beta más teta, todo eso nos va a dar igual a 180 grados, ¿no? Cualquiera que me digan, a ver, suma y nos dan una figura así, y nos pintan y nos ponen las medidas ahí adentro y nos dicen, suma los ángulos interiores. Y ya sabemos, allá, ángulos interiores tiene que llegar a 180, no puede ser menos ni más. Me acuerdo de esta formulita. Segundo, me dice, en todo triángulo, la medida de un ángulo exterior, la medida de un ángulo exterior tiene que ser igual a la suma de la medida de los ángulos interiores, como se puede observar en esta figura. Ustedes observan ahí, miren, dos ángulos interiores. Mi, se ha congelado. Ya. Dos ángulos interiores, no me he congelado, hija, es tu internet. Dos ángulos interiores van a sumar o van a ser igual a uno de los ángulos exteriores. Si yo sumo los dos ángulos interiores, me va a dar igual a la suma de los ángulos exteriores. O la medida del ángulo exterior, ya, va a ser igual a la suma de alfa más beta. Es decir, a la suma de estos dos ángulos, ¿ya? Pueden encontrar ejercicios así, que le den el número de acá, cuánto mide el ángulo exterior, y la medida de uno de sus ángulos interiores. Y va a faltar la medida de uno de ellos. Eso quiere decir que aquí lo que nosotros tendríamos que hacer es buscar un número que al sumarlo con la medida que tenga alfa, me pueda dar la medida del ángulo exterior. ¿Ya? Recuerden, otra de las propiedades, que si yo sumo los dos ángulos interiores de mi triángulo, me va a dar la misma medida del ángulo exterior. O el ángulo exterior va a ser igual a la suma de estos dos ángulos interiores. Esa es mi segunda propiedad. Mi tercera propiedad de los triángulos me dice que en todo triángulo la suma de las medidas de los tres ángulos exteriores es igual a 360 grados. ¿Cómo pueden observar ustedes ahí en la figura? En la figura nos dice que la suma de estos tres triángulos, de estos tres ángulos, tienen que llegar a ser igual a 360 grados. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a hacer les voy a hacer algunos ejemplos en los que ustedes me van a poder ayudar. Son tres, nosotros hemos puesto hay tres propiedades de los triángulos y hemos podido ver. Una, que es la suma de sus ángulos interiores. La segunda propiedad es que dos ángulos interiores va a ser la misma medida que un ángulo exterior. La tercera propiedad es que toda la medida de todos sus ángulos exteriores, ¿ya? Todos los ángulos exteriores van a ser igual a 360 grados. Ahora me van a preguntar ustedes, Miss, ¿cómo sé, cómo recuerdo, no? Vamos a poner acá, vamos a hacerlo ahora con números, ¿ya? Vamos a pasarlo a hacer ahora el ejemplo con números. Por ejemplo, y me van a ayudar ustedes mandando por el chat y de repente le pido ahorita a uno de ustedes que me diga la respuesta, ¿ya? A ver, por ejemplo, aquí, Emilia, atenta aquí para que me ayudes, ¿ya? Emilia, si alfa mide 100 grados, teta mide 20 grados, ¿cuánto va a medir beta? Los demás me mandan su respuesta por el chat mientras Emilia está resolviendo, ¿ya?
Listo. Recuerda que esa es la primera propiedad. ¿Lo recordamos por qué? Porque al observar el dibujo ya me recuerdo, ¿no? Listo. ¿Ya lo tienes, Emilia? Emilia, ¿me ayudas por favor rapidito porque se acabe el tiempo? Sí, mis. Ya, ¿cuánto es? Yo sí que me la ven. A ver, Emilia, te ayudo, ¿ya? Porque si no se nos va el tiempo. Recuerda, ¿qué te están pidiendo aquí? ¿La suma de quién? ¿De los ángulos exteriores o interiores? De los ángulos interiores. Claro, esta es la suma de los ángulos interiores. La suma de los ángulos interiores, la primera propiedad me dicen que la suma de sus ángulos interiores, ¿a cuánto tiene que sumar los tres? 180. 180, pues Emilia. Ahora, si la suma de los tres ángulos interiores tiene que llegar a 180, yo sé que alfa mide 100, beta mide 20, beta, ¿cuánto va a medir? Para que todo esto llegue a 180, tengo que hacer lo siguiente, sumar alfa, que mide 100, sumar teta, que mide 20, y sumar beta. ¿Cuánto mide beta? Todo eso tiene que ser igual a... Sería 60. Exacto, Emilia, sería 60. A simple vista, me doy cuenta que para que llegue a 180, ¿cuánto le falta? Le falta 60, Emilia. 60. Recuerda, cuando te pidan la suma de los ángulos interiores, todo tiene que llegar a sumar 180 grados como está aquí en la formulita. Cuando te digan suma los ángulos interiores, recuerdas que todo tiene que llegar a sumar 180 grados. Y el trabajo tuyo es buscar un número que haga que estos de aquí, estos dos sumen, estos dos y este que estaba faltando sumen y lleguen a 180 grados. ¿Y Emilia? Emilia, ¿me escuchas? Ya, mis. Listo. Recuerda, cuando te piden la suma de sus Sí, ángulos interiores, esa es una de las propiedades de la suma de los ángulos interiores. Listo. Seguimos. Un ejercicio para Sami. Sami, ¿me escuchas? Sami. Sí, mis. Listo, Samisita. A ver. Samisita, ahora. Si beta mide... Si beta mide 80 grados. Teta mide 30 grados. Los demás me mandan la respuesta por chat. ¿Cuánto medirá alfa? Si te digo la suma de sus ángulos interiores, encuentra el valor de X en la suma de sus ángulos interiores. ¿Cuánto vale? Voy a pensar. Ya. Recuerda que te hablan de ángulos interiores. Sami. Mide 70, ese es 7,0. Exacto, 70, Samisita, 70. 70 tendría el valor de alfa. ¿Por qué? Porque me dicen que los tres, la propiedad de los ángulos, ¿no? Interiores dentro de un triángulo tienen que medir 180 grados. Y para que llegue todo esto a 180 grados, tengo 80 acá y 30 aquí, serían 110. ¿Cuánto le falta para llegar a 180? Le falta 70. Listo, Samisita. Seguimos. Ahora en la segunda propiedad me dice, en todo triángulo la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de la medida de sus ángulos interiores no adyacentes. Listo. ¿Me va a ayudar aquí?
¿Me Yo ayuda? me hice Ruth. Yo Ruth, me hice ya, Ruth. Ruth, listo, Ruth, perfecto. ¿Me ayuda, Ruth? Ruth, aquí va a medir 160, ¿ya? Este ángulo ya no va a ser X, sino va a medir 160 grados. Beta va a medir 70 grados. ¿Cuánto medirá alfa? Recuerden que esta es la segunda propiedad de dos ángulos interiores y un ángulo exterior. ¿Cuánto va a medir alfa? Los demás me mandan su respuesta al chat. Miss, ¿me escucha? Si te escucho, Ruth, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Me escucha, 90. Ruth? Ah, ya. 90, Miss. Listo, muy bien, Ruth, es cierto. 90 grados. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Ruth? ¿Por qué? ¿Qué me decían aquí en esta propiedad? ¿Recuerdas? Sí, Miss. Ya. A ver, me Sale explica. 90, sale 90 grados porque si sumas Claro. todo, Si si sumo sumas dos, todo, no, si si sumo todo, no. Si sumo dos ángulos interiores, me va a sumo dar la dos medida del ángulo 180. exterior, que es 160. ¿Ya? ¿Qué pasaría si ahí Ruth no hubiera sido 160 y fuera 170? Afuera hubiera medido 170. ¿Ya? Vamos a cambiarle ahora aquí. ¿Qué pasaría si no es 160, sino 170, Ruth? Y aquí mide 70. ¿Cuánto va a medir? Aquí mide 70. ¿Cuánto va a medir beta? Uy, se fue de la línea. Andrés, dime la respuesta. Aquí afuera mide 170. Alfa mide 70. Beta, ¿cuánto tendrá que medir? ¿Cuánto? 100. Claro. ¿Por qué sería 100? A ver, dime, explícame. Porque 100 más 70 es 170. Exacto. Y nos dicen en la segunda propiedad que la suma de dos ángulos interiores va a ser igual al ángulo, a uno de los ángulos exteriores. Perfecto. Listo. Gracias, Andrés. Seguimos. Un ejercicio. Ahora en la propiedad 3, un ejercicio para la propiedad 3, nos dicen la suma de las medidas de sus ángulos exteriores es igual a 360. Vamos a medir sus ángulos exteriores. Todo nos dice que todo tiene que llegar a 360 grados. ¿Me ayuda aquí, Mateo, por favor? Yo mis Uno de que está haciendo va a recién Uno de las medidas, alfa, va a medir 120. Beta va a medir 110. ¿Cuánto medirá teta? Este símbolo es el símbolo que le llaman teta. ¿Cuánto medirá ese símbolo? Ese ángulo que diga. fácil. Fácil. Si sabemos que 120 o 10 están ahí, ¿qué haríamos? No tendríamos cosa más. Tendríamos un resultado más. ¿Acaso sumar? Sí. No. Tenemos 120 más 120 menos 110. Claro, sumar, así de simple. 120 más 110 más ¿cuánto? ¿Cuánto va a valer teta? Porque recuerda que todo esto tiene que ser sumado y llegado a 360 grados. Porque todos los ángulos exteriores tienen que medir 300. Todos los ángulos exteriores, la suma de los tres, me va a dar igual a 360 grados. ¿Cuánto faltaría para llegar a los 360 grados?
120 entre 10 es 30. Claro, le falta 203. 130. Recuerda, no te vayas a confundir con la segunda propiedad. Esta es la tercera propiedad en donde me están pidiendo la suma de los ángulos exteriores. Ya no interiores, sino ahora exteriores. Cuando me hablan la suma de los ángulos exteriores, quiere decir que yo tengo que llegar a 360 grados. ¿Ya? Recuerda, interior llegamos a 180 grados, es decir, a la mitad. Exterior, tenemos que llegar, la suma de estos tres ángulos exteriores tiene que llegar a 360 grados. ¿Ya? Y para llegar a los 360 grados ya sabemos que un lado mide 120, el otro lado mide 110. ¿Cuánto me falta para llegar a los 360 grados? Me falta 130. Miss, puedes sumar 110 más 120 y la suma la restas con la 360. Exacto. Ahora, claro, justo eso voy a explicar. Ahora, ¿cómo hacer? Porque eso simplemente así lo digo, ¿cuánto falta? Pero esto tiene el siguiente procedimiento. 120 Solo ponía un papel más en la cabeza. 110 más X, porque este símbolo o teta, ¿ya? Más el símbolo teta, no sabemos cuánto vale teta. Que es igual, todo ello tiene que ser igual a 360 grados. Y lo hacemos igual como la ecuación. Primero sumamos 120 y 110 nos va a dar 230. 230 más teta. Recuerden que como no se pueden sumar ellos dos, miren, tenemos una ecuación, 360 grados. Recordamos que como ellos dos no los puedo sumar, lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Como yo lo que quiero saber es cuánto vale teta, teta va a quedar solito. Y me va a ser igual a 360 grados, porque así es que se resuelve, 360 grados. El que está sumando para mi lado izquierdo lo paso a mi lado derecho y lo voy a pasar restando. 360 menos 230 me va a dar igual a 130 grados. Y esa es la manera correcta de resolver estos ejercicios, ¿ya? Recuerda, la suma de los tres ángulos exteriores me va a dar igual a 360. Es decir, cuando yo voy a resolver, yo voy a usar este procedimiento. Pongo el valor de uno de los ángulos exteriores, pongo el siguiente valor de los ángulos exteriores y lo voy a sumar con el ángulo, el símbolo, ¿no? Que esté faltando para saber cuánto vale. Y todo esto tiene que ser igual a 360 grados. Y recordamos simplemente los pasos de la ecuación, ¿no? Estos ambos, los dos no los puedo sumar. ¿Por qué? Porque este es un símbolo y este es un número. Entonces, lo separo, lo quiero despejar porque al final quiero saber cuánto va a valer el símbolo. Es decir, el que está para aquí sumando, el de la mano izquierda, 230, lo paso a mi mano derecha restando. 360 menos los 230 me va a dar igual a 130. Es decir, el símbolo teta vale 130. Ese es el procedimiento correcto. Esto quiero que lo escriban para que lo agreguen en el practicamos de la clase. Agregamos este ejercicio, escribimos este ejercicio para que lo puedan pasar a su cuaderno y el procedimiento que es como el que está aquí. Este procedimiento es el cual ustedes van a escribirlo en su cuaderno. Ponen, Sí, no borre, por favor. ya, ponen practicamos, hacen este dibujito. A un lado saben que mide, uno de los ángulos exteriores mide 120, el otro ángulo exterior mide 110. El otro teta lo dejan con ese símbolo porque no sabemos cuánto mide. Esa es la suma original. Sí. Y van a copiar este ejercicio, este gráfico. Ponen primero, practicamos. Yo sabía que copian este gráfico y copian este procedimiento. Se apuran para poder explicar y hacer uno del libro también.
Ahora, mientras ustedes van escribiendo, muy aparte les voy explicando algo. ¿Qué pasaría si en un triángulo, ya voy a hacer un triángulo, voy a tratar de que me salga derechito. Tengo un triángulo dibujado de esta forma. Vamos a hacerlo, a ver. ¿Cuánto creen ustedes que mida este ángulo, de este triángulo? Solamente el que es sobre. 90. Exacto, muy bien. ¿Qué pasaría ahora? 90 grados. Exacto, 90 grados. Perfecto. Ya no hay necesidad ni siquiera de mirarlo, porque ¿qué pasaría si a mí me dan un ejercicio mientras terminan eso? Ya, voy explicando. ¿Qué pasaría si me dan un ejercicio que aquí tenga así, pintado ahí 90, y no me diga nada, pero está pintadito como un cuadradito? Aquí sí hay un arquito, ¿ya? Y acá me van a dar X, y solamente me van a dar la medida, ¿ya? Este es de otro ejercicio. Y acá me dan la medida de 50. ¿Cuánto medirá X? A ver, rapidito. En un ratito. Ángulos interiores ya son esos. El otro ejercicio. Ahorita lo voy a hacer de todas maneras en grande. Miss, ¿qué números son? Exacto, muy bien. 40. ¿Por qué? Porque acá estamos sumando ángulos interiores. Y yo sé, me dice, pero si solamente hay un número. Claro, hay un número, pero aquí en el sombreado, y si tengo que observar bien, acá hay un ángulo de 90 grados porque lo han pintado de cuadradito. Cuando pintan un cuadradito significa que el ángulo mide 90 grados. Y es el único, no lo podemos confundir, ¿no? Porque es el único que solamente en que le pinten aquí el ángulo, ya sabemos que es un ángulo de 90 grados cuando está así derechito como un cuadrito, ¿no? Y yo sé, como yo sé que ahí mide 90, al otro lado 50, van a ir 140. Y para que sea la suma de ángulos interiores, aquí le falta 40 más para que llegue a 180 grados, porque cuando son ángulos interiores tiene que llegar a 180 grados. Y ya está. Fácil. Y he visto que muchos me han enviado la respuesta, los felicito. Listo, terminaron con este primer ejercicio, ¿no? Para poder hacer el que les he dicho rapidito ahí. En uno en grande. Hemos terminado con este ejercicio. Lo voy a contar, ¿ya? Tienen que hacerlo rápido, mis amores, ¿ya ves? Eso pasa porque están imprimiendo, pegando, imprimiendo. Yo, profesora. Ya tienen que tratar de escribir para que la mano sea rápida. ¿Ya? La manito tiene que ser rápida. Listo. Seguimos. ¿Ya? Ahora les voy a dar otro gráfico. ¿Ya? Un ratito voy a dejar de compartir esto para poder darle un gráfico más. Siguiente. ¿Ya? A ver. Listo. Aquí tenemos una tareita más. Listo. Una tareita más. Ahora escribimos en el mismo, practicamos lo siguiente y también lo van a resolver. ¿Qué tal si aquí mide 20? Aquí mide 70 y beta no sabemos cuánto mide. Vamos a resolver para hallar cuánto es el valor de beta. Resolvemos, este es nuestro segundo ejemplo o nuestro segundo practicamos, ¿ya? Alfa me dicen que mide 20, se resuelve de la siguiente forma, mide 20, más teta mide 70. Dibujan, hacen este gráfico y hacen este ejercicio. Más beta, que no sé cuánto medirá beta, van a ser igual a 180 grados. 180 grados. Hago el siguiente procedimiento. Tengo 180 grados. Y yo lo que quiero es despejar para que pueda quedar el símbolo beta solo y poder saber cuánto es lo que vale.
Primero sumo porque acá está fácil. 70 más 20 me va a dar igual a 90. 90 más 20. Como quiero seguir despejando y que el símbolo quede solo, sigo escribiendo 180 grados. Beta aquí solito. Y el que está sumando a este lado, porque número y letra no lo puedo juntar, tengo que a un lado poner números y al otro lado letras, ¿no? Entonces, como aquí está sumando, el 90 es un número positivo, hacia el otro lado lo voy a pasar como un número negativo. Y voy a descubrir ¿ya? Que beta va a valer 90 grados. Y ya está. Listo. Y ya está. Y está escrito mi segundo ejercicio. Y yo ya le mandé y escribí todo eso. Sí, mi amor, muy bien, perfecto. Ahí los he visto. Ahí está. Miss, no lo borre. Ya, mi amor, hay que apurar la manito. Miss, yo lo reserví. Yo ya terminé. Perfecto. La beta, ¿cuánto vale? Yo también ya terminé. Menos 90. Sí, yo ya terminé hace rato. Muy bien. Terminando el libro. Listo. A ver, ahora sí, apagamos los audios. Siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio y último ejercicio, igual voy a hacer de ángulos, ahora de ángulos. Vamos Dos a hacer ángulos internos y un ángulo externo. de dos ángulos internos y uno externo. Miss, ya copié. Ya, muy bien, hijo. Listo, vamos a hacer un ejercicio de dos ángulos interiores y un exterior, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se resuelve ahí? Ángulo interior, márcalo. Listo. Ángulo interior. Esta es mi primera propiedad, suma de ángulos interiores. Ahora vamos a hacer mi siguiente propiedad, la suma de dos ángulos interiores y un exterior. Interior, ¿dónde es interior? Ya. A ver. Apagamos el audio, por favor, George. George creo que tiene el audio encendido. Apagamos, mi amor, por favor. Gracias. Listo. Ahora tenemos la siguiente propiedad. Recuerden que interior significa adentro. Exterior es afuera. Cuando le digan interior, adentro. Exterior, afuera. ¿Ya? Listo. La siguiente propiedad me dice que la suma de sus dos ángulos interiores, miren, la suma de los dos ángulos interiores va a ser igual al ángulo exterior. ¿Ya? Eso es lo que me dice. Sumamos estos dos para saber lo que va a medir afuera. Les voy a dejar un ejercicio y me van a decir cuál es el valor. Aquí va a medir, alfa va a medir 80, beta va a medir 40. Si alfa mide 80 y beta 40, ¿cuánto medirá la X? ¿Cuál será el valor de la X? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Me puedes dictar los números de nuevo? Ya. Alfa mide 80 y beta mide 40. X, a ver. 170. A ver, miren, alfa mide 80, beta mide 40. Sumo los dos ángulos. Exacto, 170 y 120. Exacto. Yo le envié enfrente. Sí, muy bien. Aquí me tengo que dar cuenta, ¿por qué? Porque van a venirme este dibujito. Viendo el dibujito yo me voy a dar cuenta que tengo que sumar los dos interiores